ocupa muchos medios de contraste que se necesitan para opacificar estructuras. Por eso les he traído un poco de seguridad de medios de contraste en AngioTAC, en procedimientos, en cosas sencillas que pueden modificar un estudio, o lastimosamente nos toca irradiar nuevamente al paciente, se nos fue una fase y lastimosamente nos tocará poner otro medio de contraste, otra cantidad, sabiendo que esto puede tener una consecuencia. Bueno, ¿qué son los medios de contraste? Pues tenemos que tener que, como definición, son sustancias utilizadas por diferentes vías para hacer visible un órgano o parte del cuerpo que en su estado natural no puede ser visible, teniendo como condición su inocuidad y su fácil eliminación. ¿Sí? En base a esto, pues, dentro de lo que es AngioTAC, tenemos que saber que la tecnología nos ha ayudado mucho, ha avanzado mucho, y tenemos que ayudarnos de equipos de tomografía. En este caso, las ventajas de la evolución de TC, pues tenemos la mejor resolución espacial, pues, con cortes submilimétricos, matrices de mayor tamaño, reconstrucción isotrópica verdadera, mayor calidad de reconstrucciones bidimensionales y volumétricas, teniendo en cuenta que más adelante vamos a ver cómo es la imagen en sí en 3D, en reconstrucción MIP, ¿sí? También tenemos mejor resolución temporal, ¿sí? Donde mejoramos tiempos de exploración muy cortos, tiempos de reconstrucción muy cortos y velocidades de exploración, ¿no? Que es un papel muy importante en un estudio de angio-TC. Más que nada, hoy en día tenemos equipos de 256 canales, 128 canales, ¿sí? A partir de eso, pues, la tecnología nos está ayudando bastante para suprimir un poco también la cantidad de medios de contraste y el volumen de inyección. ¿Qué es lo que nos pasa? No sé si a ustedes también, el momento de hacer un estudio de angiotomografía, les sucede, ¿no? Sea inicial o sea final el estudio, siempre nos queda una pregunta. De inicio, bueno, ¿qué protocolo es el ideal, el que nosotros vamos a seleccionar? En medio camino siempre estamos con dudas, a pesar de que muchas instituciones tienen estandarizados sus protocolos, en otras no, pero nos lleva a hacer muchas preguntas. ¿Qué cantidad de medio de contraste vamos a utilizar? ¿Qué medio de contraste será el ideal? Muchos de los centros trabajamos, lógico, somos instituciones públicas que compran por mayor cantidad, entonces nos toca trabajar con el insumo que tenemos. Donde podemos elegir, siempre se trabajará con el de mejor calidad, ¿no? Pero siempre nos lleva esta pregunta, la verdad me pasa a diario. Igual al final, cuando termino de hacer un angioTAC, me queda la duda, ¿por qué no puse unos 10 centímetros más? ¿Por qué no cambié la relación del avance de la mesa? ¿Sí? ¿Por qué no puse el ROI en cierta estructura donde me podía censar un poco mejor? ¿Cuántas unidades Hansfield le di a esa estructura? Entonces, son dudas que siempre nos quedan. Al momento que estamos haciendo una reconstrucción, nos quedan las dudas y se nos viene, el próximo estudio lo hago de esta manera. Y regresamos al otro estudio y igual nos queda la misma duda. La verdad, no sabemos qué protocolo utilizar, qué medio de contraste trabajar para nosotros poder tener estas imágenes, ¿sí? Bueno, personalmente el 3D para mí es una imagen que expresa mucho, vende mucho, ¿sí? Pero lo que más nos define, pues, son este tipo de imágenes, ¿no? Estas son las que en verdad
nos muestra la parte patológica, planificaciones quirúrgicas en base a estas imágenes y no en base a estas, ¿sí? Para ver, en corazón la angiotag ganó mucho espacio, ¿sí? En protocolos TAVI, en cambios valvulares, ¿sí? En sus medidas y todo, pero para todo eso necesitamos medios de contraste. Pues bueno, los estudios de TC sabemos muy claro que son procedimientos no invasivos, tienen alta sensibilidad, adquisición menor a 15-20 segundos, menor volumen de medios de contraste, que esto es lo ideal, ¿sí? Y reconstrucciones 3D isotrópicas. ¿A qué hacemos relación el tiempo de inyección y el medio de contraste? Concentración, hoy en día, pues bueno, tenemos concentraciones de 300, 320, 350, 370, ¿verdad? Tenemos jeringas prellenadas, tenemos todas las facilidades para trabajar, pero todos nos preguntamos, ¿podemos hacer un angiotag con concentración de 300? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Vamos a optimizar cantidad con el de 370? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, son esos puntos que siempre hay que tener en cuenta el momento de hacer un examen. ¿Por qué utilizamos medios de contraste en tomografía? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Sí? Utilizamos para caracterización de lesiones de origen vascular, tiene baja resolución, bajo contraste pobre y funcionalidad intra y extracelular. Esta es la idea de utilizar el medio de contraste. Esto es lo que nos va a ayudar a aclarar. Miren, ¿sí? Una tomografía simple, una tomografía con contraste y nosotros vamos a tener una mejor definición de estructuras. Como podemos ver, estas imágenes son adquisiciones con un tomógrafo de 4 cortes, ¿sí? Concentración de 350, que son imágenes diagnósticas, ¿no? No le veo mayor diferencia. Aquí va en sí a los protocolos. Más adelante les explicarán los cambios de protocolos que va a haber, que el papel de los aplicacionistas es muy importante dentro de este tema, ¿no? Juegan un papel importante al momento de setear los equipos, sabiendo el personal que está a cargo y en qué condiciones están para operarlos. Esta es igual una imagen con 4 cortes. No le pide favor, la verdad, a un tomógrafo de 64 cortes, 128, sino es el protocolo y el tiempo que se hizo la inyección. Tiempo, más adelante vamos a ver los volúmenes necesarios, ¿sí? Volumen de medios de contraste necesarios es igual al flujo de inyección, al tiempo de ley por exploración, ¿sí? De 1,5 para pacificación superior a 250 unidades Hansfield, disminución de volúmenes de medios de contraste de 17.6% en 16 a 64 canales y considerar pérdida de 8 a 10 ml por cada técnica de inyección estándar. ¿Qué es lo que nos pasa? La verdad, pues bueno, el compañero lo hizo de esta manera, yo también voy a utilizar la misma técnica. Pero recuerden, no todos manejamos, tenemos la destreza o todos somos iguales, todos tenemos diferente técnica, ¿sí? Diferente protocolo, donde uno debe de emplear y estar seguro de lo que hacemos. ¿Sí? Vamos a lograr con los medios de contraste, realce homogéneo de las estructuras a estudiar, una tasa de inyección en el menor tiempo posible, utilización de menor cantidad de volumen de contraste y disminuir artefactos de endurecimiento de gas, producido por el medio de contraste. Para obtener un realce homogéneo, ¿por qué he puesto estas imágenes aquí? Bueno, esta imagen es algo muy personal que lo hice, que siempre lo muestro,
porque se me ocurrió que cuando estaba haciendo ya un estudio, en una fase simple ya tenía contraste, tenía algo de contraste y bueno, tenía que saber qué es lo que estaba pasando. Estaba utilizando unos insumos que no tenía, en primer lugar, el doble sistema de válvula, y el momento del seteo del inyector, ¿sí?, pasaba el contraste a la jeringa de solución. Entonces usted prueba la vía con el inyector y ahí está la razón del por qué tenía ya en una fase simple un poco de contraste, ¿sí? Estaba pasando contraste del lado A al lado B, ¿sí?, y esa era la razón. Esta imagen es hace unos 15 o 20 días que nos pasó, ¿sí? Una paciente de unos 85 años, paciente diabético, que nos tocó hacer un angiotaje y lastimosamente el paciente dobló el brazo, ¿sí?, y se infiltró el medio de contraste. ¿Por qué la puse? Porque muchos de nosotros esto es a diario, ¿no? Esto nos puede pasar a todos y no sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a responder ante esto. Pero la utilidad de esta imagen es, pues, primero, siempre digo, trabajar en equipo con la gente que está en el departamento, tomarle una placa de rayos X para saber bueno, el contraste, y otro punto importante, luego de esto pasar a la sala de ecografía, ¿no? Correcto, sabemos que se extravasó el contraste, pero no sé en qué plano está. Recuerden, plano medio, plano superficial, plano profundo, y para luego poder tener el manejo. Bueno, el paciente tuvo este accidente, hablándolo así, pero no se dejó de hacer el examen, cogimos una vía en el otro brazo y se procedió a hacer el estudio. Los artefactos que conversábamos, pues esto es por llenado, bueno, llenado de las cámaras, ¿sí? Y esto es por presión de inyección, ¿no? Tenemos que setear, recuerden, un inyector, ver la presión que vamos a utilizar, qué yergo o qué catlón está utilizando, si está utilizando un 20, un 18, cuánto de presión va a soportar, ¿sí? Y qué estructura vamos a analizar. Siempre es importante leer la historia clínica del paciente, por qué están pidiendo el examen, a qué nos vamos a enfocar, qué vamos a buscar, ¿no? Si tenemos que llegar hasta extremidades, hasta los pies, ¿sí?, y tenemos un equipo que no nos permite hacer un estudio muy rápido, entonces una adquisición muy rápida, entonces son todos estos factores que juegan siempre, más que nada, en choque de medios de contraste con estructuras. Pues bueno, la segmentación automática, esta parte está basada en el principio de crecimiento mayor, en el cual se ubica una referencia, estamos hablando del ROI, y desde ese punto de vista comienza la expansión basada en umbrales de densidad, lo que hablábamos de unidades Hansfield. Va a ser muy diferente el tamaño, ¿sí?, del ROI que le estoy dando a la estructura. Si yo estoy pegado a una estructura, a la pared del vaso, si estoy pegado a una calcificación, recuerde que es un sistema digital, ¿sí?, donde puede asumir cierta característica. ¿Qué pasa si ponemos un ejemplo? Yo le doy, este es el vaso, yo le doy, no voy muy al centro y me voy más hacia la pared. Recuerden que ese solo es un corte, pero el resto del vaso no sabemos cómo está. Lógico, este es el corte de referencia donde pongo el rollo, el localizador, ¿sí?, y estoy pegado a la pared. ¿Qué pasa si tengo una calcificación? El momento que yo le estoy dando las unidades Hansfield, ¿sí?, porque ahí es donde voy a tener, voy a censar, por poner, decir, unas 100 unidades Hansfield, y tengo una calcificación, automáticamente me va a asumir la unidad que yo le indiqué
y si tengo disparo automático, pues quién sabe me mande a hacer ya la adquisición. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta dónde vamos a ubicar el ROI, cuántas unidades Hansfield le voy a dar y cuánto nos va a tocar desplazarnos, ¿sí? Bueno, pues diferentes protocolos, dependiendo del centro. El médico radiólogo quiere estudiar miembros inferiores, se me ocurre desde aorta abdominal, ¿sí? Hay otros que trabajan infrarrenal, hay otros que trabajan suprarrenal, ¿no? Entonces eso va a depender mucho del centro. Pues bueno, la sustracción adicional y manual de umbrales de densidad, el volumen rendering, como habíamos hablado, y el MIP. Miren, como habíamos hablado, en el MIP nosotros podemos determinar ciertas estructuras que en volumen rendering no lo vamos a obtener, ¿sí? Es una suma de imágenes, ¿sí? Y nosotros acá tenemos muy claro, estamos demostrando las diferentes lesiones que tienen los vasos. ¿Qué puesto de los inyectores? Para un estudio de angiotomografía, de cajón tiene que haber un inyector, ¿no? No podemos hacer un angiotac manual. A veces hay centros que toca, ¿no? Decir radial licenciado, eso no lo puede permitir. A veces el licenciado dice, bueno, usted dispare y yo inyecto, ¿no? Se pone un guandil de plomo, un collarín y vamos, porque hay que hacer el examen. Creería, como igual principio de protección y todo, no deberíamos de prestarnos para eso, ¿no? Debemos de exigir, pues, tener los implementos necesarios para optimizar los estudios. Estamos trabajando con seres humanos, estamos hablando con pacientes, ¿sí? Una mala inyección, mal diagnóstico, el paciente es el perjudicado porque recibirá nuevamente más medio de contraste, más radiación, y siempre tratar de trabajar ya con inyectores de doble cabezal, ¿no? Donde van a cumplir, más adelante vamos a ver una inyección de un cabezal y doble cabezal. Factores que influyen en el realce del medio de contraste del paciente: órgano a estudiar, diagnóstico específico, tamaño del paciente, gasto cardíaco, función renal y accesos vasculares. Inyección de contrastes, pues concentraciones y volúmenes del medio de contraste, flujo de inyección, duración de la inyección y uso del flush salino. ¿Sí? Y de la exploración, el tiempo de delay de inyección, de exploración y si estamos utilizando bolus tracking. Bueno, esta es una comparación de concentraciones, más que nada para poder ver en tiempo segundo, ¿sí? Con concentraciones de 300, 350 y 400, ¿sí? Los picos más altos que estamos llegando, ¿sí? Y el decaimiento del medio de contraste en tiempo segundo. La comparación del flujo de inyección, ¿sí? Va a depender mucho de la concentración, el tiempo que nosotros estamos utilizando, ventajas del uso de inyector dual: permite la inyección controlada, ¿sí? En cuanto a flujo y volumen, el lavado del medio de contraste, aumenta la cantidad del medio de contraste disponible en una adquisición, ¿sí? En concentración, mejor realce orgánico, ¿sí? Y disminuye riesgos también en su nefrotoxicidad, porque nos ayuda a lavar un poco el medio de contraste. Pues bueno, estos son artefactos de la vena cava por medios de contraste. Los vasos intracerebrales, muchos los manejamos nos toca poner los localizadores fuera del vaso, ¿no? La verdad, algunos los ponen en el aire y está muy pendiente de la imagen y, bueno,
coge y hace el disparo ya cuando ve el medio de contraste. ¿Qué decimos? Ya pintó, dale, ¿no? Ya pintó, dale, pero ¿cuál es el problema? No sabemos a qué tiempo de precisión está haciendo, no sabemos qué fase vamos a tener, si va a ser en verdad una fase arterial pura, ¿sí? O vamos a tener una fase mixta, entonces, o se nos fue el medio de contraste. Entonces siempre eso hay que tomarlo en cuenta. Los efectos de opacificación versus flujo, ¿sí? Y con esto también quiero mostrar que, miren, en realidad no, el 3D no es el que nos muestra todas las lesiones del vaso, ¿sí? Siempre hay que estar pendientes de lo que estamos viendo en el examen, ¿sí? Y poder determinar todas las estructuras para su reconstrucción posterior. Efectos de opacificación vascular, ¿sí? En llenado de vasos en tiempos de inyección. La inyección tiene que ser siempre uniforme, ¿sí? De saber cuánta cantidad en base al peso del paciente, en base a volumen, ¿sí? Poder determinar qué cantidad de medio de contraste voy a utilizar. La concentración siempre hará bajar, ¿no? La cantidad de medios de contraste, y con las técnicas de inyección dual de medio de contraste y solución y la velocidad del equipo, más aún vamos a tener esa ventaja. Miren. Bueno, este es el video de lo que estamos con un inyector de doble cabezal y de un solo cabezal. Vamos a ver la función que cumple la solución. Siempre una vía antecubital derecha. ¿Sí? Esto no se pierda, que se están inyectando los dos al mismo tiempo, ¿sí? Vemos cómo sube la curva en tiempo segundo, unidad de descanso. Licenciado, 5 minutos. Okay. La importancia de trabajar con un inyector dual, siempre vamos a llegar un poco más de las unidades Hansfield al pico más alto, y el decaimiento lógico por la misma solución, pues recuerden que es un poco más rápido, ¿no? Entonces esta parte es muy importante, saber el por qué tenemos que trabajar con eso. En nefrotoxicidad, pues como habíamos hablado, la eliminación del medio de contraste en su totalidad, el mayor porcentaje lo hace por vía renal. Y tener en cuenta que esta es otra frase que siempre la llevo, que la seguridad del paciente es un compromiso común de todos quienes hacemos salud, ¿no? Para que igual sea un examen de éxito, siempre tenemos que apoyarnos entre todos, pues siempre hay un beneficiario, ¿sí?, del examen que nosotros estamos haciendo. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes por permitir